Buenas tardes, público en general. Somos de la Facultad de Ingeniería y Sistemas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión vamos a presentar el tema de clustering, que en español significa agrupación de algoritmos. Pero vamos a especificarnos en los clustering jerárquicos. A continuación daré pase a mi compañera para que comience con la introducción. Buenas tardes, les saluda Leila Aguilar. Voy a hablar de la introducción. Debido al desarrollo alcanzado con los microprocesadores, se pueden manejar grandes volúmenes de datos como puntos en espacio de una alta dimensión. Estos aparecen en varias esferas de la vida real en bases de datos de corporaciones, corporaciones financieras, telecomunicaciones, medicina, imágenes de satélite, etc. Numerosas son las aplicaciones en las que se requiere el manejo de bases de datos espaciales con el objetivo de conocer acerca de la identificación de grupos para descubrir importantes distribuciones del espacio en estudio, lo cual puede ser resuelto con el empleo de algún algoritmo de agrupamiento conveniente, por lo que el estudio, aplicación y creación de nuevos algoritmos constituye un desafío importante en la actualidad. También es importante para el mejor funcionamiento del agrupamiento de la detección del ruido evitar la influencia negativa de estos en la formación de los grupos, así como la estimulación del número correcto de grupos a determinar. En todo caso, ahora procederé a hablar del concepto general del clustering. El clustering se basa en intentar responder cómo es que ciertos objetos o ciertos casos pertenecen o caen naturalmente en cierto número de clases o grupos, de tal manera que estos objetos comparten ciertas características. Esta definición asume que los objetos pueden dividirse responsablemente en grupos que contienen objetos similares. Si tal diversión existe, esta puede estar oculta y debe ser descubierta. Este es el objeto principal de las técnicas o estudios del clustering. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Salazar Escobedo o el Fernando y conmigo vamos a ver lo que es procedimientos de clusteramiento. Bueno, antes que nada vamos a ver que el procedimiento de clusteramiento se divide en dos partes, la parte jerárquica y la parte no jerárquica. La parte jerárquica se divide en dos, las cuales son por división y por aglomeramiento. Por aglomeramiento contiene una subdivisión en las cuales son métodos centroides, método de enlace y método de varianza, que a la vez es el método de Watts. El método de enlace se divide en tres pequeños enlaces: enlace sencillo, enlace completo y enlace promedio. El procedimiento de clustering, como vemos, se divide en parte no jerárquica y se divide en tres partes también a la vez: umbral secuencial, umbral paralelo, y la división por optimización. A la vez también vemos el procedimiento, tenemos métodos basados en densidad y redes neuronales y la lógica difundida por los algoritmos evolutorios. Bueno, vemos algunas de estas aplicaciones. Las aplicaciones son como reconocimiento de formas, mapas temáticos, marketing de segmentos de clientes, clasificación de documentos, análisis de web log, exploración de los datos en segmentación, presentamiento de PCS, reducción de datos. Y bueno, esos son los más resaltantes. ¿Ya? Vamos a ver ahora los objetos de datos variables. Un objeto variable es un dato en el cual está formado por un conjunto finito de variables. Bueno, hay variables numéricas que son números reales generales. Los nominales son variables discretas pero que no tienen un orden específico, como el color de los ojos. Ordinales son variables discretas con una relación de orden. Y finalmente las variables binarias, que solo pueden tomar dos estados posibles, como ya saben, el 0 y el 1. Buenas tardes, mi nombre es Corina Chamoya Fernández y en esta ocasión
trataremos sobre los tipos de algoritmos en conglomerados, cluster. Método de particionamiento. El conjunto de datos es particionado en un número preespecificado de conglomerados K y luego iterativamente se va reasignando las observaciones a los conglomerados hasta que algún criterio de parada, función a optimizar, se satisface, es decir, que la suma de cuadrados dentro de los conglomerados sea la más pequeña. Ejemplos de estos tipos son K-means, PAM, Clara, SOM, conglomerados basados en modelos de mezclas gaussianas, conglomerados difusos. Ahora hablaremos sobre los tipos de métodos de agrupamiento. Métodos de agrupamiento paramétricos. Se encuentran las mixturas finitas. Estas son una poderosa herramienta para modelar densidades de probabilidad de conjuntos de datos univariados y multivariados. Modelan observaciones, las cuales se asume que han sido producidas por un conjunto de fuentes aleatorias, alternativas e infieren los parámetros de estas fuentes para identificar qué fuente produjo cada observación, lo que lleva a un agrupamiento del conjunto de observaciones. Métodos de agrupamiento no paramétricos pueden dividirse en tres grupos fundamentales. Entre ellos tenemos los jerárquicos, particionales y los basados en densidad. Métodos jerárquicos son aquellos en los que se va particionando el conjunto de datos por niveles, de modo tal que en cada nivel generalmente se unen o se dividen dos grupos del nivel anterior, según si el algoritmo aglomerativo, según sea un algoritmo aglomerativo o divisivo. Algoritmos jerárquicos aglomerativos y algoritmos jerárquicos divisivos. Buenas tardes, soy Rosy Cáceres Yucla. En esta ocasión me toca exponer y explicar sobre el procedimiento de clusterización, que consiste en calcular la distancia euclidiana entre cada elemento. El par de elementos más cercanos se los incluye en un clúster. El valor de ese clúster es el centroide del mismo. Se vuelve a calcular la distancia euclidiana entre el clúster creado y el resto de elementos. Se repiten los pasos hasta que todos los elementos se encuentren en un mismo elemento. Bueno, métodos jerárquicos y métodos no jerárquicos. En los métodos jerárquicos encontramos los aglomerativos, en la cual encontramos distancias mínimas, distancias máximas, promedio entre grupos, promedio entre grupos, método grad, método de centroide y método de mediana. En los divisivos consiste en un método de partición binaria. En los métodos no jerárquicos encontramos la reasignación, que consiste en el método de K-medianas y nubes dinámicas. En la búsqueda de densidad, aproximación en tipología, aproximación en probabilística. En los métodos directos encontramos los grupos de bloque de Hartnett. Algoritmo jerárquico aglomerativo. Suponiendo que tenemos una matriz de dados M por N, se empieza con M conglomeradas. Si se desea formar grupos de muestras o con N clústeres, se agrupan formando grupos de variables. En cada paso se juntan el clúster más cercano usando una medida de distancia entre clústeres. Entre estas distancias están el linkage promedio de distancia de las observaciones en cada clúster, el linkage simple, que viene a ser la menor distancia entre las observaciones de cada clúster, el linkage completo, que viene a ser la mayor distancia entre las observaciones de cada clúster. Métodos jerárquicos divisivos. Suponiendo que tenemos una matriz de dados M por N, se empieza con un solo clúster, que es aquel que contiene N muestras. En cada paso se divide el clúster en dos subgrupos. Son más lentos de calcular que los jerárquicos aglomerativos. Diferencias básicas. Bueno, la diferencia básica entre métodos jerárquicos y métodos no jerárquicos. El jerárquico comienza con las observaciones y no precisan con determinación a priori. En cambio, los métodos jerárquicos, los métodos no jerárquicos comienzan con la partición inicial de conglomerados. A priori se determinan el número de composición de conglomerados. En los métodos jerárquicos encontramos la asignación de objetos en definitiva, y en cambio los no jerárquicos ese procedimiento es iterativo y permite la reasignación de objetos. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Condori Fernández. Voy a hablar sobre los algoritmos de métodos jerárquicos.
Los algoritmos tienen siempre la misma estructura y solo se diferencian en la forma de calcular las distancias entre grupos. 1. Empezar con tantas clases como elementos haya. 2. Seleccionar los datos más próximos y formar entre ellos una clase. 3. Sustituir los dos elementos anteriores por uno solo que representa la clase. Se calculan las distancias entre este nuevo elemento y las anteriores. 4. Repetir el paso 2 y 3 hasta agrupar todos los datos en una sola clase. Ahora los algoritmos de métodos jerárquicos. Parte de una matriz de distancias, posibilidades, a partir de la cual se construye una jerarquía. La distancia más usada es la euclidia. No es conveniente la distancia de Mahalanobis. Para binarias se trabaja con similaridades. Clustering de partición o algoritmo de K-means. El algoritmo de las K-medias es otro algoritmo de partición. Básicamente, este algoritmo busca formar clustering, o sea, grupos, los cuales serán representados por K objetos. Cada uno de estos K objetos es el valor medio de los objetos que pertenecen a dicho grupo. Inicialmente se seleccionan los K objetos del conjunto de entrada. Estos K objetos serán los centroides iniciales de los K grupos. Se calculan las distancias de los objetos datos a cada uno de los centroides. Los datos, o sea objetos, se asignan a aquellos grupos cuya distancia es mínima con respecto a todos los centroides. Clustering de partición o algoritmo de K-means. Se actualizan los centroides como el valor medio de todos los objetos asignados a ese grupo. Se repite el paso 2 y 3 hasta que se satisface el criterio de convergencia. Y en acá podemos ver un diagrama de clustering, que es el método de K-means de distancia de Euclides.